Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de artrocinemática y fisiología articular del complejo tobillo-pie. A modo de recordatorio anatómico, cuando hablamos de tobillo, habitualmente nos referimos a la articulación talocrural o entre el talo o astrágalo y la tibia, ¿ya? Y cuando hablamos del pie, ¿ya? Nos referimos a todo lo que está, entre el talo y el calcáneo. Y cuando nos referimos al pie, nos referimos a todo lo que está, bien digo, por bajo el astrágalo, ¿ya? Y como se puede ver acá está el retropié, que está constituido por la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, el medio pie, que incluye, como se puede ver ahí, el navicular, el cuboides, las cuñas y los metatarsianos, perdón, y las cuñas, perdón, y luego el antepié, que es desde los metatarsianos hasta las falanges de los ortejos. Bien, también de recordatorio, como está marcado ahí en rojo, recuerden que las articulaciones entre eh, las cuñas, ¿sí? Y el cuboides y los metatarsianos se conoce como Lisfranc, y la articulación también conocida como Chopard, que es aquella que se produce entre el navicular y el astrágalo y entre el cuboides y el calcáneo. Entonces, como les mencionaba, con respecto a la articulación talocrural, que es obviamente una articulación en bisagra o diartrosis, que está compuesta principalmente por el astrágalo y la mortaja tibiofibular o tibio-peronea, ¿ya? Eso es lo que habitualmente se conoce como la articulación del tobillo, coloquialmente, ¿ya? Y de pie, todo lo que está por delante y debajo de ella, como mencionábamos anteriormente. Esta articulación obviamente está reforzada por ligamentos o series de ligamentos tanto por la cara medial como por la lateral, ¿ya? El ligamento medial, que se conoce también como deltoidio, con sus porciones tibio-calcánea, tibio-navicular y también por una porción más anterior que es la tibio-talar, ¿ya? E incluso también hay una sección posterior que se conoce como tibio talar posterior, ¿ya? Por el otro lado tenemos la cara lateral, donde tenemos el ligamento colateral externo, ¿ya? Constituido por tres grandes fascículos que son el ligamento talofibular anterior, el talofibular posterior y también el calcáneo fibular. Aquí otra visión del mismo sistema. Esta articulación en particular, vale decir la talocrural, tiene una posición de reposo de aproximadamente 10 grados de flexión plantar y un punto medio entre lo que es la inversión y la eversión, ¿ya? Como mencionábamos anteriormente, el rango de movimiento de esta articulación del tobillo principalmente es en el plano sagital, vale decir, el principal componente es de flexo-extensión, ¿ya? Donde las mediciones radiológicas muestran un movimiento normal de aproximadamente 10 a 20 grados de flexión dorsal y de 40 a 55 de flexión plantar. Algunos autores como Lundberg establecen que las articulaciones del medio pie también tienen un rol fundamental en estos movimientos en el plano sagital porque también comparten muchos de los ejes, ¿ya? Vale decir entre un 10 a un 41% de la flexión plantar desde la posición neutra a los 30 grados son en las articulaciones del medio pie, ¿ya? Por lo tanto, lo que parece ser una flexión plantar clínica está realmente produciéndose distal hacia el tobillo.
Durante la marcha normal, podemos decir que existe un rango funcional entre 10 grados de dorsiflexión y 14 de flexión plantar con un arco total de movimiento de 25 grados para poder hacerlo de manera funcional. Donde la flexión dorsal máxima se produce al 70% de la fase portante, vale decir, cuando la persona está cargando el máximo o casi el máximo del peso en una extremidad, y la máxima flexión plantar se produce con el despegue de los dedos, principalmente del primer ortejo. Eso ya es un poquito más avanzado, pero es importante que ustedes lo vayan conociendo. Como les decía, la articulación del tobillo está reforzada por una serie de articulaciones, donde la estabilidad de la articulación tibio-peronea astragalina o tibio-fíbulo astragalina depende de la congruencia articular y de las estructuras ligamentarias de apoyo. Desde ese punto, como les mencionaba anteriormente, tenemos un ligamento medial y un ligamento colateral. Vamos a ver ahora cada uno de ellos y sus roles fundamentales. Por ejemplo, en el caso de los ligamentos fíbulo-astragalinos anterior, posterior y peroneo calcáneo, principalmente lo que restringen es la inversión y la rotación externa. ¿Ya? Muy frecuentemente este es el ligamento que o estas secciones que se lesionan al pisar, como se puede ver en la imagen de abajo. El ligamento peroneo astragalino anterior es el más importante restrictor de la flexión plantar. Y el ligamento peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior son los más importantes en la restricción de la flexión dorsal o dorsiflexión. El ligamento peroneo astragalino anterior, como les decía, se tensa máximamente en la flexión plantar. El peroneo calcáneo tiene su máxima tensión en flexión dorsal y el peroneo calcáneo, como les decía, entrega además una estabilidad en inversión y torsión de la articulación del tobillo y subastragalinas. Además, existen algunas funciones accesorias del ligamento peroneo astragalino anterior, como son la resistencia al desplazamiento astragalino hacia anterior y a la rotación externa del astrágalo dentro de lo que es la mortaja tibial. En el caso del ligamento peroneo astragalino posterior, existe una deformación máxima al realizar una flexión dorsal, cuyo principal función es limitar además el desplazamiento posterior del astrágalo dentro de la mortaja, además de limitar la rotación externa del mismo. Por ende, es muy común en este tipo de, cuando uno pisa en inversión y flexión plantar, que se lesionen los ligamentos dependiendo del componente, si está en flexión plantar o en flexión dorsal, obviamente, que va a comprometer uno u otro ligamento. El ligamento deltoideo, ¿ya? Que es clave en la limitación lateral del astrágalo, ¿ya? Que es el ligamento colateral interno, donde la mayoría de los estudios coinciden en que el ligamento deltoideo y el malleolo tibial son los más importantes restrictores de la rotación externa astragalina y del desplazamiento del mismo hacia lateral. Recuerden ustedes la configuración de los maleolos que están con una configuración más asimétrica. El ligamento deltoideo, como les decía, se divide en unos componentes superficial y profundo, donde ellos son los responsables de resistir las fuerzas de eversión y rotación externa. Donde el ligamento deltoideo limita la eversión, la rotación externa y la flexión plantar de esta articulación. Ya cuando pasamos a la articulación subastragalina o subtalar, también existe una serie de ligamentos, ¿ya? Que son el ligamento peroneo calcáneo, el ligamento cervical, un ligamento interóseo, un ligamento astrágalo calcáneo lateral de Rubier y el retiláculo de los extensores, ¿ya? Básicamente estos ligamentos lo que hacen es mantener estas dos articulaciones congruentes para sus principales movimientos, que son los de inversión y eversión.
Bajo carga fisiológica, la congruencia de la superficie articular adquiere mayor importancia. Vale decir, con la carga, las superficies articulares, en el caso de acá de la articulación subtalar o subastragalina, aportan un 30% de la estabilidad rotatoria y el 100% a la resistencia a la inversión y a la eversión. Vale decir, al cargar peso, las articulaciones se coaptan, vale decir, se hacen más congruentes, limitando dichos movimientos. Existe un movimiento propio producida por la tróclea astragalina, ¿ya? Vale decir, como la tróclea del astrágalo es más ancha, es como una cuña, es más ancha por anterior y más estrecha por posterior, al hacer una dorsiflexión se produce un ascenso y una rotación externa de la fíbula y un ensanchamiento de la mortaja tibial, ¿ya? Esto principalmente fibular. ¿Para qué? Para hacer cabida a la parte más ancha anterior del astrágalo y poder de esta manera realizar el arco de movimiento completo. Esto sería, como mencionábamos en la clase anterior, un movimiento automático de elevación, ya que no se observa a simple vista y es de la misma articulación. Vale decir, cuando realizamos una flexión dorsal, aproximadamente se produce 1 milímetro de apertura en la mortaja tibial y aproximadamente 2 grados de rotación externa de la fíbula o del peroné. Esta migración distal del peroné o de la fíbula sirve para hacer más profunda la mortaja del tobillo para una estabilidad ósea incluso adicional. Con respecto a la cinemática del pie, el pie es complejo ya que pasa en torno a 3 grandes ejes y planos, donde tenemos la dorsiflexión y la flexión plantar en un eje, ¿cierto?, transverso, ¿sí?, donde tenemos la inversión y eversión en un eje anteroposterior y donde tenemos la aducción y la aducción, ABD y ADD, en un eje longitudinal, ¿ya? De esos 3 movimientos puros, es posible obtener los 2 grandes movimientos combinados que se conocen como supinación y pronación, donde la supinación es una combinación de una inversión, vale decir, de una aproximación de la planta hacia el eje medio, de una plantiflexión y una aducción. Y la pronación es todo lo contrario, una combinación de eversión, ¿cierto?, o de una exposición de la planta del pie hacia lateral, de una dorsiflexión, ¿cierto? Y, perdón, sí, bien digo, una dorsiflexión o extensión y abducción. En el caso de la articulación de los huesos del tarso, la articulación subastragalina también tiene un complejo movimiento donde tiene 2 principales ejes, como vamos a ver, que son los que hacen principalmente los movimientos de inversión y eversión y un poquito más de aducción y flexión plantar, ¿ya? Vale decir, si nosotros miramos la articulación subtalar, ¿sí? Eh, vamos a ver de que hay una, como se puede ver acá en la figura A, existe en el eje antero-posterior, ¿sí?, una angulación de cerca de 42 grados, ¿ya? Además, si lo miramos desde arriba, es decir, desde el plano transverso, vamos a ver de que este eje hace que haya además una angulación desde medial hacia anterior, ¿ya?, de cerca de 16 grados, también por el eje anteroposterior. Por ende, esto que es lo que nos indica que esta principal articulación lo que va a hacer es producir movimientos en inversión y eversión. Desde ese punto de vista, las carillas articulares son muy parecidas a un tornillo. Por ende, cuando yo realizo inversión, en este caso del pie derecho, las carillas, ¿cierto?, subastragalinas y astragalinas van
atornillando hacia la derecha y al hacer eversión atornillan hacia la izquierda. ¿Ya? Muy parecido a lo que se produce cuando uno atornilla. Respecto al movimiento subastragalino promedio, es de cerca de entre unos 20 a unos 30 grados de inversión y cerca de unos entre 5 a 10 de eversión. ¿Ya? ¿Por qué existen estos rangos? Ustedes los van a encontrar que diferentes autores describen diferentes rangos. Sin embargo, es muy importante conocer que estos pueden variar según las características de cada paciente. Por ende, dado que el complejo tobillo-pie tiene estos tres grandes componentes, ¿cierto? Que es la articulación talocrural, el retropié, el medio pie y el antepié, y que son una serie de articulaciones complejas interconectadas entre sí, funciona muy parecido a una hélice, vale decir, para poder adaptar la distribución y las cargas de los pesos dependiendo de dónde se realice la descarga de los mismos, vale decir, en el retropié o en el antepié, tienen una orientación para poder diferente, muy parecida a lo que es la torsión de una hélice de un avión, para poder ir acomodándose a las diversas superficies o movimientos, como por ejemplo los que se realizan en la marcha y que el pie requiere acomodarse. Vamos a encontrar también, por lo mismo, que existe tres grandes arcos en el pie. Tenemos el arco lateral, que es por la cara externa del pie. Tenemos el arco medial y tenemos el arco transverso, ¿ya? Como vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? En el caso de los arcos laterales y mediales, nos encontramos con que estos eh, arcos son principalmente mantenidos producto de la fascia plantar, que funciona muy parecido a una cuerda tensada unida entre dos puntos de una regla articulada, como se puede ver en la figura acá 9.30 y 9.31. Y estos principales arcos longitudinales laterales, que es por la cara lateral, y mediales, que es por la cara interna, son mantenidos por esta fascia plantar y también por la musculatura intrínseca del pie. ¿Sí? Entonces, cuyo principal, obviamente, función es proteger las estructuras de vasos sanguíneos y nervios que están en el pie y además amortiguar la carga de peso. ¿Ya? Solamente a modo de recordatorio, el arco lateral está constituido por el calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano. El arco medial está constituido por el talo o astrágalo, por el navicular, por el calcáneo, por las tres cuñas y los tres metatarsianos mediales. Y el arco transverso, que está constituido por el cuboides, por eh, las cuñas y los metatarsianos laterales, cuarto y quinto. Además, sobre todo debajo del calcáneo, recordemos que hay un paquete de piel y grasa en la planta del pie que lo que permite es amortiguar de manera más eficaz el choque del talón con superficies duras, como por ejemplo durante el trote o durante la marcha. Vale decir, si ustedes recuerdan, en el caso de la talocrural es una angulación muy parecida a la que se puede ver acá, pero en vez de 15 grados es de 10 grados. Y en el plano transverso, en vez de ser de 9 grados, como en este caso de la de Chopard, es de 6 ¿ya? Aproximadamente. Estos principales ejes articulares entre las articulaciones estrágalo-escafoide y calcáneo-cuboidea son paralelos si es que la articulación está en eversión, permitiendo así que el movimiento, bloqueando una parte de la articulación, permitiendo así el movimiento de la articulación de Chopard o tarsiana transversa. Por ende, a medida que la articulación se mueve hacia inversión, los ejes convergen, bloqueando la articulación tarsiana transversa, dándole una rigidez al medio pie. Por ejemplo, cuando yo tengo que estar parado de punta de pie y necesito una rigidez allí, en esa zona.
Con respecto al movimiento intertarsiano y tarsometatarsiano, las articulaciones entre las tres cuñas, el cuboide eh, y los cinco metatarsianos es un movimiento bastante poco amplio, ¿ya? Y en el caso de las intertarsianas son articulaciones muy congruentes donde hay un deslizamiento mínimo entre sí, pero aún así toda esta sumatoria converge. Cuando hablamos de la articulación tarso-metatarsiana o de Lisfranc, son articulaciones que son estables por la configuración propia de arco, ¿ya? Más apreciable en la sección o en el corte transversal, donde se va a encontrar además que la base del segundo metatarsiano se retrasa más hacia el medio pie formando una configuración en forma de llave con una cuña entre medio, ¿ya? Por ende es bastante más estable. Como les decía, la articulación del isfranc es donde principalmente ustedes van a ver el mayor componente del arco transverso, producida por el cuboides, las cuñas del cuarto al quinto, y, perdón, en las tres primeras cuñas y los metatarsianos cuarto y quinto. Por ende, el movimiento de las tres primeras articulaciones entre metatarsianos y cuñas es bastante mínimo comparado con las articulaciones entre el cuarto y el quinto metatarsianos y cuboides, que tienden a formar un arco también transverso que permite mantener una mayor amortiguación de, el peso del cuerpo. Desde ese punto de vista, recordemos que cuando hablamos del arco longitudinal medial, la mayoría de la fuerza de la tibia pasa, o del peso del cuerpo, pasa por el talo, ¿ya? Donde cerca de un 60% pasa al retropié, un 28% queda en el medio pie y un 8% en el antepié, por ejemplo, cuando estamos de pie de manera normal, ¿ya? Si ustedes se fijan, esos porcentajes no suman una totalidad porque hay parte de la energía que se pierde o queda acumulada en los tejidos blandos, que en este caso como es la fascia plantar. Algunas implicancias que se van a poder observar tienen que ver, por ejemplo, con el uso del calzado. Vale decir, calzados muy estrechos en la punta y el uso de tacos muy elevado van a producir, por ejemplo, una alta incidencia de alux valgus, o lo que se conoce como juanete, que es el primer ortejo aducto, ¿ya? Van a encontrar también alta incidencia de dedos en martillo, que es una extensión de las articulaciones metatarsofalángicas y una flexión de las interfalángicas proximales. Y también dedos en mazo, que es flexión de las interfalángicas distales. Todo por la acumulación de peso en una zona que no está diseñada para acumular la mayor parte del peso. Como vimos anteriormente, el antepié solamente es el 8% en términos funcionales. Por ende, ustedes van a encontrar deformaciones como las que se puede ver acá, dedos infraductos con alux valgo, donde infraductos o supraductos cuando un dedo pasa por encima, un ortejo pasa por encima de otro, e infraducto cuando pasa por debajo del otro. Y habitualmente uno va a encontrar que también existe una estética relacionada con el pie pequeño. Ya, si ustedes recuerdan, hasta no hace pocos años en Japón o en China se les fracturaban a las niñas los pies para poder hacerlos estéticamente más pequeños y se les vendaban, produciendo unas deformidades irreversibles. Entonces también existe un tema de ocupar zapatos pequeños y que la moda no incomoda, pero sí, sin duda puede causar deformaciones como las que se puede ver ahí, ¿ya? Donde obviamente existen diferentes estudios donde personas que ocupan el calzado justo, vale decir un poquitito más grande de su talla, no presentan dolor y deformación. En el caso de uso de tacos, obviamente, como les decía, aumenta la presión sobre el antepié, donde se ha visto que, por ejemplo, un taco de 2 centímetros, cerca de 2 centímetros, puede hacer un aumento de la presión de cerca de 22%, y 5 centímetros de taco un 57% y 8 tacos ya 76%, ¿vale? Es decir, estamos sobrecargando el antepié, produciendo las articulaciones, problemas como los que mencionábamos anteriormente. Existen otro tipo de problemas también asociados a este calzado, como son los dolores en los metatarsianos, neuromas interdigitales producto de la compresión de los nervios que se encuentran en la zona plantar y también
acortamientos musculares, por ejemplo, al estar en una plantiflexión sostenida, por ejemplo, por el uso de tacos, van a encontrar estas complicaciones de acortamiento de los músculos del tríceps sural. También van a poder encontrar una serie de complicaciones asociadas a pie, algunas que son más fáciles de revertir que otras, por ejemplo, el pie plano con la letra A o el pie valgo, ¿sí? Pero también van a encontrar complicaciones que son bastante más complejas y que habitualmente se asocian a patologías neurológicas, como el pie equino, el pie sambo, el pie cabo y el pie talo, o a deformaciones congénitas, vale decir, desde el nacimiento. Por ejemplo, en el caso de pie plano, que se caracteriza mucho por una disminución extrema del arco longitudinal medial, ¿ya? Hay una pérdida de estos arcos longitudinales y habitualmente se asocia a un valgo de talón o a un calcáneo valgo, ¿no? Un talo o calcáneo valgo, como se puede ver en la imagen de abajo. Habitualmente en lo que es el pie plano, sí se puede revertir con ejercicio y también con el uso de ortopedia, vale decir, plantillas, por ejemplo. El pie equino, donde es un pie muy fijo en lo que es la plantiflexión, por eso se conoce como equino, porque es parecido a la pezuña de los caballos en su orientación, donde no se puede sobrepasar la posición intermedia y habitualmente es congénito, donde hay un acortamiento del tendón de Aquiles con una elevación del calcáneo en esos casos, ya muy frecuente en personas que presentan la espasticidad o cualquier otro síntoma o patología neurológica como parálisis cerebral, por ejemplo, o en adultos que presentan, por ejemplo, algún accidente vascular. El pie talo, que es todo lo contrario, en una dorsiflexión y en pronación, donde hay una dificultad o una imposibilidad para la plantiflexión del pie y que no puede pasar más allá de la posición media, y en este caso obviamente también se asocia a las mismas patologías neurológicas. El pie cabo, donde hay un aumento excesivo de los arcos longitudinales, donde habitualmente se asocia a rigidez articular, dedos en garra y un calcáneo en varo. ¿Ya? Esta no necesariamente tiene que ver con alteraciones neurológicas, pero también puede serlo. ¿Ya? Pero habitualmente es todo lo contrario a un pie plano. ¿Bien? Es un exceso de arcos longitudinales. Y el pie bot, donde habitualmente es una combinación o una deformidad congénita, vale decir, del nacimiento, y que también se asocia a enfermedades neurológicas, ¿ya? Donde es una combinación de todas las deformaciones, vale decir, de pie equino, cabo, varo y aducto, supinado y aducto, y que habitualmente son irreductibles desde el punto de vista ortopédico y requieren sí o sí de compleja cirugía o sencillamente se dejan como están. Bien, espero que les haya sido provechosa esta clase y nos estamos viendo y aprendiendo en la próxima. Que estén muy bien, hasta pronto.